Los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo número 7 del Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar detenidos esta mañana un momento meditando acerca de un hecho glorioso que ocurrió en Jerusalén hace casi 2000 años. Y doy gracias al Señor por cómo Él dirige todas las cosas. Pensaba mientras el pastor argumentaba acerca de cómo habían ceremonias que eran tan importantes para los judíos. Hoy día vamos a ver precisamente una de ellas y vamos a ver quién es que mejor representa esto. Hermano, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en más de alguna ocasión que alguien se nos ha acercado y nos ha preguntado ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? Tal vez porque la encuentra un poco complicada para entender. Y la mayoría de nosotros he hecho algunas preguntas a algunos hermanos por acá y muchos me han dicho que han recomendado el Evangelio de Juan. A lo mejor lo hacemos de forma natural, pero esto tiene una razón de ser. Y es que el Evangelio de Juan tiene un carácter netamente evangelístico y apologético. De hecho, su lenguaje es claro, se da el tiempo a explicar algunas costumbres judías y amplía discursos de doctrina fundamental de la Iglesia. Otros evangelios también lo hacen, pero el Evangelio de Juan expande un poco más algunas doctrinas, como podemos ver nosotros en el aposento alto. El Evangelio de Juan, hermano, fue escrito a fines del siglo I, precisamente cuando la Iglesia se encontraba en un declive moral bastante grande. De hecho, Pablo escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y esto había pasado hacía 30 años aproximadamente. Pero nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que lleva a Juan a escribir un evangelio? Si ya había 3 evangelios en circulación que la iglesia utilizaba constantemente. Y es que Juan, hermanos, sabe que lo único que puede levantar una iglesia en ruinas, lo único que puede consolar en cualquier situación que la iglesia se encuentre, es una visión clara del Hijo de Dios, exaltado en su gloria, de Cristo como el Dios encarnado, el que habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin, el que en el aposento alto lava los pies de sus discípulos, el que en Juan 17 ora por ellos y los estrecha en su corazón, el que les abre su corazón y les dice todo lo que va a suceder en el aposento alto. En este evangelio vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo declaraciones impresionantes respecto de su identidad. Porque Él sabe que la única forma en que nosotros tengamos vida eterna es que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y es precisamente, hermanos, en el capítulo 7 que encontramos una de sus declaraciones más dramáticas. El capítulo 6 nos menciona la alimentación de los 5000 y el discurso del pan de vida. Al final del capítulo 6, muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Y por un periodo de unos 6 meses y medio aproximadamente, transcurren 6 meses y medio aproximadamente entre el capítulo 6 y el capítulo 7, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Este es el periodo que nosotros conocemos generalmente como el periodo de preparación especial de los discípulos en los alrededores de Galilea y principalmente en Cesarea de Filipos. Leemos el versículo 1 del capítulo 7 que dice lo siguiente. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Hermanos, desde el capítulo 4 la hostilidad de los judíos hacia el Señor Jesús había empezado a aumentar. Y en el capítulo número 5 esa hostilidad había llegado al punto de querer matarlo. El capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta ocasión, en el capítulo 5, fue la última vez que Jesús anduvo en Judea antes del capítulo 7. Pero, ¿qué era lo que había pasado en el capítulo 5? Nuestro Señor sanó a un paralítico en el estanque de Betesda durante el día de reposo. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos? Lo acusaron de quebrantar el día de reposo y de hacerse igual a Dios. ¿Se retractó nuestro Señor cuando lo acusaron de hacerse igual a Dios?
No, al contrario, el Señor en Juan 5, 19 al 29 da una de las defensas más fuertes de su igualdad con el Padre. Y el versículo 1 que acabamos de leer en el capítulo 7 nos explica la razón de por qué el Señor no había andado en esa fiesta. Era porque los judíos procuraban matarle. 3 grupos de personas observamos en este capítulo, hermanos. Los líderes religiosos, la gente y los hermanos de Jesús. Cada uno de ellos tiene cuestionamientos serios acerca de la identidad del Señor. Y esto es precisamente lo que hace que los hombres no vayan a Jesús, su baja estima de Él. Nadie corre a refugiarse en un edificio que sospecha que se va a derrumbar. Nadie se sube a un barco que sospecha que su casco está agujereado. Por tanto, si la estimación que los hombres tienen de Jesús es que no los puede salvar, claramente no van a correr a Él. Y ahora, hermanos, nos surgen algunas preguntas. ¿Por qué el versículo 1 comienza diciendo que Jesús no quería andar en la fiesta? Pero después, en el versículo 10, leamos en nuestras Biblias. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Sus hermanos lo habían desafiado a que se subiera a la fiesta para que se mostrara públicamente. El Señor le dijo que Él no subía todavía a esa fiesta porque aún no había llegado su hora. Pero ahora lo vemos en el versículo 10 que Él sube a la mitad de la fiesta. Y no solo eso, hermanos, después lo vemos en el versículo 14 y leemos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Habían varias razones por las que el Señor no subió inmediatamente con sus hermanos a la fiesta. Y es que Él sabía que si subía al principio de la fiesta, esto iba a dar más tiempo a los líderes religiosos para que se pusieran de acuerdo e intentaran matarlo antes de tiempo. 2, Él sabía que podía subir a la fiesta como en secreto, pero sabía que no podía permanecer en secreto. De hecho, eso fue lo que sucedió en la fiesta. Todos comentaban, todos se preguntaban, ¿será este el profeta? Hubo discusión entre ellos. Y tercero, y una de las cosas más bellas que vemos acá, como nos menciona el capítulo 14, esto nos revela la belleza del corazón de Jesús. Él aún no quería subir a esta fiesta, pero a la mitad de la fiesta subió y enseñaba. Esa era la razón, hermano. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él no podía permanecer frente a multitudes que perecen y guardar silencio. Él debía hablar, debía dar palabras de vida a las multitudes que perecen. Los salmos nos anticipan la inclinación del corazón del Señor. El Salmo 49 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Y Mateo 5.2, hermanos, nos confirma la ocupación exclusiva de los labios del Salvador. Dice, y abriendo su boca, les enseñaba. Hermanos, el texto que vamos a revisar es dramático, como estamos viendo ya. Nuestro Señor Jesucristo iba por última vez, antes de volver en la Pascua, cuando iba a ser muerto. Iba a dar una última oportunidad de arrepentimiento a la Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Unos 3 meses y medio después, Él volvería en la Pascua. Y todos sabemos qué pasó, como nuestro pastor compartió. Lo crucificaron. Él iba no según el consejo de sus hermanos, sino según el programa de Dios. No por su propia iniciativa, sino según el consejo del Padre. El Señor Jesús realmente deseaba darse a conocer a los hombres, pero no por vanagloria, sino porque esta era la única forma en que Él podía dar vida a los hombres. El antídoto, hermanos, cuando busca ser visto, no está jactándose ni buscando su propia vanagloria. Él desea ser visto porque es lo único que puede salvar a las almas que mueren de enfermedades mortales. Así también, el agua que desea ser vista no lo hace por vanagloria, sino porque sabe que sin ella los hombres se mueren de sed en el desierto del mundo. La paciencia y la misericordia del Señor resplandecen con un brillo singular. Lo vemos hasta el último día de la fiesta, llamando al arrepentimiento precisamente a esos hombres que habían querido matarlo o que estaban conflagrándose para darle muerte. Y ahora, como si agotara sus últimos recursos, lo vemos no en la casa de algún discípulo,
no en alguna sinagoga en las aldeas de Israel, no por los caminos fuera de los límites de Judea, como generalmente lo vemos en los evangelios, sino que lo vemos dentro del mismo centro de la adoración religiosa, en el corazón de la imponente Jerusalén, en el templo y en la celebración más grande y exuberante que había en Israel. Leemos nuestro texto, hermanos. Juan 7:37 dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a ver en nuestro texto entonces, hermanos, 4 puntos. El punto número 1, en el versículo 37, la fiesta del Señor. El punto número 2, también en el versículo 37, el ruego del Señor. Nuestro punto número 3, en el versículo 38, la promesa del Señor. Y el punto número 4, en el versículo 39, el don del Señor. Acompáñenme, por favor, hermanos, a orar un momento y pedir la dirección del Señor. Amado Dios, estamos frente a tu palabra, Señor. Estamos queriendo recibir tu instrucción, tu amonestación, tu palabra, Señor. Te pedimos que nos abras los ojos, Señor, que sigas llamando al arrepentimiento. Señor, te pedimos que tu palabra entre en nuestros corazones y que podamos deleitarnos, Señor, con una visión más clara de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fiesta del Señor. Juan 7:37 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué fiesta? Bueno, acabamos de ver que es la fiesta de los tabernáculos. Esta era una de las 3 fiestas que todo varón mayor a 20 años debía subir a celebrar en Israel. Esas 3 fiestas son la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esta, hermanos, era la fiesta más grande y alegre de todas las fiestas en Israel. Podemos decir que la Pascua era la más solemne, pero la fiesta de los tabernáculos era la más exuberante. Vamos a ir a Levítico 23:39 y vamos a revisar ahí algunos detalles acerca de esta fiesta. Y dice así, Levítico entonces 23:39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Si se fijan, hermanos, hay un énfasis claro en el texto respecto a que la fiesta es del Señor. Como decía, todas las fiestas son de Él, pero esta era su fiesta en el sentido particular. De hecho, era conocida por la fiesta del Señor, o la fiesta solemne del mes séptimo. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, se celebraba en otoño, cuando ya se había recolectado todo el fruto de la cosecha. Los israelitas tenían sus depósitos llenos de la bendición de Dios y se preparaban para afrontar el invierno con sus graneros y sus depósitos llenos de toda bendición. Y así en la calma de otoño, mientras reposaba la tierra, también lo hacía el pueblo de Israel. No solo había paz por el clima y por la abundancia en las casas, sino que una atmósfera de alegría y agradecimiento invadía toda la ciudad. Porque solamente hacía 5 días, el 10 de Tisri, se había celebrado el día de la expiación, que como sabemos es el día para los judíos del perdón nacional.
El sumo sacerdote ya había ofrecido todos los sacrificios por los pecados del pueblo. En su sentido histórico, la fiesta de los tabernáculos recordaba a los israelitas los 40 años que ellos anduvieron vagando en el desierto y cómo Dios los sustentó y los hizo morar en tabernáculos. Al llegar a Jerusalén, hermanos, los historiadores dicen que el espectáculo era impresionante. Había cabañas de ramas por los techos, las plazas, los patios de las casas. Se escuchaba música, había cantos de gratitud durante toda la semana. La ciudad estaba vestida de verde. Y un comentarista dice que la fortaleza Antonia, que estaba custodiada por los romanos, era la única que miraba como extrañada y fruncía el ceño delante del gozo de Jerusalén. Pero a los judíos nada les importaba de eso. Ellos estaban felices. Ellos estaban en su ciudad y llenos de la bendición de Dios. Estaban reunidos de todos lados. Y bien podemos pensar, hermanos, en el corazón de nuestro Señor, en el corazón de nuestro Padre, viendo a su pueblo reunido y alegrándose de estar en la presencia de Dios. Podemos recordar textos del Antiguo Testamento como Sofonías 3:17. Imaginarnos al Señor cantando de gozo delante de su pueblo que viene a Él. Y es precisamente que en su sentido tipológico, esta fiesta apunta a la reunión de las naciones de toda la tierra junto con Israel para Cristo. De hecho, esta fiesta la encontramos siendo celebrada durante el milenio. Y para eso quiero que vayamos a Zacarías 14:16. Buscamos en nuestras Biblias entonces el texto, Zacarías 14:16. Dice así la palabra del Señor. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán cada año, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dentro de esta fiesta, hermanos, había muchos ritos. El Señor Jesús los utilizó para ilustrar algunas de sus enseñanzas. Y uno de estos ritos que vamos a ver hoy es el derramamiento de agua. Este tenía un rol importante en la simbología de la fiesta. El derramamiento de agua estaba relacionado con el pasado, el presente y el futuro de Israel. En el pasado le recordaba a los judíos cómo el Señor los sostuvo dándole aguas de la roca en el desierto durante 40 años. En el presente derramaban aguas como ofrenda de agradecimiento por las lluvias que habían recibido durante el año y esperaban que el Señor enviara lluvias el año siguiente. Y en el futuro ellos esperaban las promesas del Antiguo Testamento respecto del derramamiento del Espíritu Santo. Dios había anunciado claramente que Él derramaría su Espíritu como agua sobre Israel. Así que a los judíos no los sorprendía el hecho de que alguien dijera que el Espíritu Santo iba a ser derramado, porque eso lo tenían en muchas profecías del Antiguo Testamento. Leemos una, Isaías 44:2. Vamos ahí para que la podamos leer. Isaías 44:2 dice así. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora, hermanos, si repasamos nuestro texto y volvemos al versículo 37, nos vamos a dar cuenta de que hay un especial énfasis ahí respecto al día de la fiesta. Cualquiera de nosotros que lo lea en castellano se va a dar cuenta que hay algo que el autor acá, Juan, quiere mostrar. Y dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La Biblia de las Américas dice, en el último día, el más grande de la fiesta. Y en la Reina Valera nosotros también podríamos leer en el último día de la fiesta y seguir con el relato y no afectaría mayormente. Pero no dice solamente en el último día de la fiesta, sino en el último y gran día de la fiesta. Y hay dos posiciones con respecto a este día. Algunos sugieren que el Señor se puso en pie el séptimo día y algunos dicen que fue el octavo. La diferencia está en que el octavo día no se hacía ningún rito. Era un día de reposo, como acabamos de leer en Levítico. Así que ahí el pueblo se guardaba. Pero el día más
se puede decir que el éxtasis era más grande, la celebración era más ruidosa en Israel, era el séptimo día. Ahí se clausuraba entonces la fiesta antes del octavo día de reposo. La ceremonia que expresaba el sentir de todo judío en la fiesta era la ceremonia del derramamiento de agua. Según el comentarista judío Alfred Ersheim, consistía en que durante los 7 días de esta fiesta, un sacerdote salía acompañado por una procesión de otros sacerdotes hacia el estanque del Siloé. Y de ahí sacaba cerca de 1 litro de agua en un cántaro de oro. Esto se hacía mientras el pueblo realizaba el sacrificio matutino. El pueblo que había venido al templo formaba una especie de pasillos con las ramas que traían en sus manos, y al entrar el sacerdote por la puerta del agua era recibido con un toque de trompetas. El pueblo recitaba Isaías 12:3. Atención a lo que dice acá. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Mientras el sacerdote iba del patio de los sacerdotes a la rampa que subía al altar, citaban Isaías 12:3 entonces. Ahí el sacerdote, hermanos, vertía el agua en uno de los 2 embudos de plata que llegaban a la base del altar. Un embudo de estos era para el vino de la libación y el otro era para el agua del Siloé. Y hermanos, el rito de derramamiento de agua era tan importante para los judíos, era tan solemne, que en el año 95 a.C., un sumo sacerdote llamado Alejandro Janeo, en vez de derramar el agua en los embudos de plata, la derramó sobre el suelo. ¿Y saben qué pasó? Se armó un motín. La gente se le lanzó encima para matarlo. Y si la guardia de este sacerdote, que era un sacerdote rey macabeo, si la guardia de este sacerdote no lo hubiera defendido, habría muerto en ese conflicto que se formó. Donde Flavio Josefo, el historiador, nos dice que murieron al menos 6.000 personas. Así que a los judíos celosos de sus ritos no les importó quién fuera el que estaba delante. Si había roto el rito, debía morir. Apenas se vertía el agua y el vino, el sacerdote levantaba la mano con el cántaro vacío, simbolizando que ya se había derramado el agua. Recordamos que para ellos, eran representaciones del derramamiento del Espíritu Santo, de la bendición de Dios sobre su tierra. Cantaban el Jalel, que son los Salmos 113 al 118, y daban vueltas alrededor del altar, mientras entonaban el Salmo 118, 25. En el séptimo día, daban 7 vueltas. Y entonando también el Salmo 118, 25, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y hermanos, ese día, no sabemos si en el momento que se estaba realizando ese ritual o después, pero precisamente ese día es que el Señor se pone en pie y clama o alza su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, congela la imagen por un momento. ¿Quién es el que está haciendo este llamado? ¿Qué clase de declaración es la que Jesús hace a los 4 vientos en medio de esta multitud celosa de sus ritos? Y como dice el versículo 26, habla públicamente y no le dicen nada. Si a Janeo, por derramar agua sobre el piso, no dudaron en lanzársele encima para matarlo, a Jesús, a quien precisamente andaban buscando para matarlo, no le dicen nada. Siendo que dice en alta voz unas palabras que nadie, sino solamente el Hijo de Dios puede decir. Él se atribuye a sí mismo todo el simbolismo del rito judaico. Y debemos considerar, hermanos, que este rito no aparece en la Biblia. Fue algo que se empezó a celebrar desde los tiempos de Esdras, dicen algunos comentarios históricos judíos. Pero el Señor lo utilizó como una ilustración clara de la necesidad del hombre de salvación y de la suficiencia de Él como Salvador. Jesús afirma en los términos más claros posibles que Él es quien suministra el agua viva. Y no solo eso, sino que Él es la fuente misma de la vida eterna. Al decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Jesús está cumpliendo lo mismo dicho en Isaías 55:1. Vamos a buscar ese texto, por favor, hermanos.
Isaías 55:1. Dice así la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Jehová de los ejércitos está haciendo una invitación a que vengan a Él gratis, sin exigirles nada. Y les dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Pero ahora Jesús está puesto de pie en alguna localidad del templo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Con esta clara frase, hermanos, se observa que quien habla es el Dios encarnado. Como hombre se pone en pie en un lugar visible y como Dios ofrece el agua viva. No dice, como dirían algunos profetas, si alguno tiene sed, vaya a Dios y beba. Sino que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo Él puede ofrecer el agua viva porque Él es quien la suministra. Él es la fuente del agua viva. Leemos en Jeremías 22:13 lo siguiente. También vayamos a revisar nuestras Biblias para que veamos qué es lo que ahí dice. Jeremías 2:13 dice así. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. El que está hablando es el Dios de Israel. Y si miramos, hermanos, el versículo anterior, nos vamos a dar cuenta qué clase de locura es dejar al Dios de Israel. Dice así, versículo 12. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos y desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. También en Jeremías 17:13, Dios dice lo siguiente. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Jesús, hermanos, responde a toda la multitud que duda y lo hace de la forma más clara posible. ¿Y te has preguntado por qué el Señor Jesús no dice públicamente, yo soy el Dios de Israel, la roca de la eternidad, el manantial de aguas vivas, la segunda persona de la Trinidad, coexistente, coeterno con el Padre? ¿Se han preguntado por qué no encontramos eso en la Biblia? Seguramente porque el Señor sabe que si alguien no es convencido por las Escrituras, no va a ser convencido de ninguna manera. Piensa en Juan el Bautista. ¿Qué bastó para que ese hombre que estaba en la cárcel sintiera paz? Solamente lo que estaba escrito acerca del Señor Jesús. Eso bastó. Él entendió. Y me imagino muchas veces a Juan el Bautista bailando en la mazmorra cuando sus discípulos llegaron con las palabras que el Señor Jesús le había dicho. Solamente la palabra es suficiente para que nosotros podamos conocer a Dios. Su Espíritu debe aplicarla a nuestros corazones. ¿Y tú estás convencido por las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y habiendo creído en Él tienes vida eterna? Eso es precisamente lo que dice Juan 20:31. Ahí encontramos el propósito del libro de Juan. Dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, el ruego del Señor. Eso está en el versículo 37 también. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagina, hermano, a tu Redentor entre la multitud, clamando desde lo más profundo de su ser, sufriendo el desprecio de su pueblo. El Señor Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es visto por la multitud incrédula como si fuera un loco gritando. Y los hombres ven su rostro y no advierten que delante de ellos está su Creador. Jesús clama y hace esta gloriosa invitación, pero no vemos un Josué o un Caleb que rasguen sus vestidos y le digan al pueblo que vean lo que está frente a sus ojos. Nadie se levanta para correr a Jesús.
y besar sus pies. No se escucha un grito diciendo, Señor, sálvame que perezco. Yo quiero beber. El relato no lo dice. Nadie se abre paso entre la multitud para llegar hasta Él. Y hermanos, ¿no nos toma un deseo de vindicar esta deshonra hecha al Señor? ¿Qué impide que lo hagamos el día de hoy? ¿Qué impide que queramos servir al Señor? Y que Él reciba toda la recompensa de su obra hacia nosotros. Como decía el pastor en la cena, la ceguera sigue siendo la misma. La misma ceguera del pueblo, que esperando que el agua viniera a ellos, no vieron a la fuente de agua viva que estaba frente a ellos y llamándolos a que vinieran a Él. ¿No nos lamentamos, hermanos, en lo más profundo por la ceguera de nuestra raza? El Espíritu que Dios hizo morar dentro de cada uno de nosotros ¿no hace resonar el lamento de Jehová en Jeremías 2:13? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, dice Juan. Algunos de la multitud creyeron, el texto lo dice, pero creyeron seguramente como el ciego en el capítulo 9, de forma progresiva. A lo mejor con el tiempo se dieron cuenta de lo que había pasado frente a sus ojos. La reacción de la multitud, hermano, nos deja con un dolor en el alma. Y hermano, tiene la Biblia abierta en el capítulo 7. Vaya a ver el último versículo, cómo termina este día en que el Señor Jesús se manifestó frente a su pueblo, en su fiesta. Juan 7, versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Eso no dice el texto. Cada uno se fue a su casa. Y nosotros, hermanos, podemos salir cada domingo habiendo escuchado las buenas nuevas del Evangelio y salir como si nada hubiera pasado. Escuchar las verdades gloriosas que hacen saltar el alma de cualquiera de sus discípulos y salir igual que como entramos. Hermanos, debemos ser afectados por estas cosas. Yo no sé si ustedes han visto en alguna playa o los que les gusta hacer trekking, cuando hay un día soleado, no sé si han visto alguna roca grande. ¿Han echado agua sobre esa roca? ¿Han visto lo que pasa? La absorbe, la recibe perfectamente, resbala, se evapora. Y hermanos, la palabra del Señor puede caer sobre nuestros corazones como agua sedienta, como tierra sedienta, o como agua que es vertida sobre la roca. La invitación del Señor es tan abierta, hermanos, que el único requisito para beber es tener sed. Charles Spurgeon dice lo siguiente: no se sugiere ninguna espera, ninguna preparación. Para beber no se requiere ninguna aptitud. El necio, el ladrón, la ramera pueden beber y por lo tanto la perversidad de carácter no constituye un obstáculo para que se invite a la gente a creer en Jesús. Nota, hermanos, que en esta fiesta había ricos y pobres, israelitas y extranjeros, pero el Señor no dice a todos los verdaderos israelitas, sino si alguno tiene sed. La invitación es tan abierta como el corazón de Cristo puede serlo. Su duración es tan extensa como los días de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, es pertinente que nos hagamos una pregunta. ¿De qué tipo de sed es la que se habla acá? J.C. Ryle dice lo siguiente: la sed de que tratan estas palabras es meramente sed espiritual y quiere decir ansiedad del alma, convicción de pecado, deseo por obtener perdón, anhelo por la paz de conciencia. La sed de la que estamos hablando acá, hermanos, es la sed de justicia, la sed de paz con Dios que experimentan los que por la gracia de Dios han visto su propia miseria, pero también saben que hay un glorioso Redentor en quien pueden ser satisfechos.
La sed de justicia no es que se me haga justicia a algún caso civil, sino la necesidad de ser considerado justo delante de Dios. Esta sed, hermanos, es tan grande que nada que no sea la propia sangre de Jesús la puede calmar. Como él mismo dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En el sacrificio expiatorio de Cristo, hermanos, encontramos la paz que de ninguna otra forma podremos alcanzar. Solo Cristo es verdadera satisfacción para el alma. Solo Cristo satisface las necesidades más profundas del alma humana. Dios dice de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo 17:5. Él, el Hijo, complace al Padre. Por tanto, si Cristo no te complace a ti, o no te satisface, eso es demostración de una cosa, que aún estás en tus pecados. Que tu entendimiento y afectos están tan corrompidos que llamas a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no puedes encontrar virtud o belleza en un Salvador como este. Una mente así, como han dicho algunos, podría encontrar manchas en el sol de justicia. El objeto que perseguimos, hermanos, con nuestro corazón es lo que determina nuestro carácter. Lo que más llena el alma es lo que la define. Así Oseas dice respecto al pueblo de Israel, en Oseas 9:10, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que te satisface? ¿Qué es lo que te llena en lo más profundo del alma? Y Dios en Jeremías 2:4 dice lo siguiente: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Y se hicieron vanos. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Esa es la terrible condición ciega del alma, que no puede encontrar virtud en Cristo. Pero hermanos, si por la gracia del Señor has visto la excelencia de la majestad de Cristo y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no puedo amar a un Dios así? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué no puedo amar a un Dios tan bueno, tan excelente, tan perfecto y santo? ¿Hasta cuándo seguiré amando mis impundicias que me hunden con cadenas de condenación? Entonces, hermanos, si te preguntas estas cosas, no estás tan lejos de la salvación. Puedes venir a Cristo y beber sin dinero y sin precio. Los judíos en la fiesta no pudieron ir a él porque no vieron ninguna virtud excelente, no vieron ninguna gloria, ningún atractivo, estaban ciegos. Nuestro Señor, unos meses más tarde, cuando llegó a Jerusalén por última vez, al verla, lloró sobre ella. Y dice, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso está en Lucas 19:42. Y yo te pregunto, ¿tus ojos han visto al Rey en su hermosura? ¿Tu corazón salta al oír las palabras que son más dulces que la miel? ¿Tienes sed de Cristo? Puedes decir junto al salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmos 42:1. O como dijo un poeta cristiano, el yo no tiene encantos cuando la mirada ha captado algo de lo divino. El yo no tiene encantos cuando la mirada ha captado algo de lo divino. Leemos en el versículo 37, venga a mí y beba. Y hermanos, según el diccionario de figuras de dicción de Bullinger, a veces hay un hebraísmo en que a veces se ocupan dos verbos imperativos seguidos, de forma que el primero expresa una condición y el segundo expresa una limitación. El primero expresa una condición respecto al segundo. Es decir, en palabras sencillas, el primer verbo, venga, expresa la condición y el segundo verbo, beba, expresa el resultado. Como en Juan 7:52,
que dice escudriña y ve. O dicho de otra forma, escudriña y te vas a dar cuenta por ti mismo. Y acá, hermanos, la belleza del corazón de Cristo luce con brillos propios. Él ordena a los hombres venir hacia Él. Y si alguno viene, el solo hecho de venir es prueba de que beberá. Es como si dijera, si alguno tiene sed, venga a mí y beberá sin impedimento alguno. Cristo dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Por tanto, el alma verdaderamente arrepentida que busca a Cristo, lo encuentra en toda la plenitud de su gracia, y con nada más que un perdón total y completo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No habrá cuestionamientos ni reprensiones. Si hoy decides ir a Cristo, no habrá obstáculos ni esperas. Como escribió Henry Lowe, Cristo no dejaría un espacio de tiempo entre la cruz y la paz. Así es el corazón del Señor. No dejaría un espacio de tiempo entre la cruz y la paz. Inmediatamente viene con toda su compasión y su perdón completo. Es acerca de los que le buscan, como dice el Salmo 36:8, que serán completamente saciados de la grosura de su casa, de tu casa, y tú los abrevarás al torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hermanos, hemos visto hasta aquí la fiesta del Señor, también vimos el ruego del Señor, y ahora vamos a nuestro tercer punto, la promesa del Señor. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Las palabras el que cree en mí resumen los verbos tener sed, venir y beber. Así que el que cree es uno que realiza las tres acciones mencionadas. El que cree viene y bebe precisamente porque cree. Juan no deja lugar a suposiciones también. En el versículo 39 nos dice claramente que estos ríos de agua viva corresponden al Espíritu Santo. Es una analogía para indicar la vida espiritual que recibe el creyente al momento de creer. Leemos en el versículo 29. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Al decir, como dice la Escritura, el Señor está citando una verdad contenida en un montón de pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías 44:3, 58:11, en Joel 3:18, en Zacarías 13:1 y 14:8. Y la idea principal de estos textos es que esta agua viva es para dar vida, sanidad, purificar y hacer fructificar. Así también nuestro Señor lo explica. El Espíritu es el que da vida. En Juan 6:63. Después dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Lo purifica en el lavamiento de la regeneración, aplica la obra de Cristo al alma del creyente y lo une a Cristo para hacerlo participante de la naturaleza divina. Es la vida de Dios la que ahora es manifestada en el creyente. El alma cansada y sedienta sabe que no basta con el perdón de sus pecados si es que Dios no cambia su naturaleza. Él ha reconocido su verdadera miseria y su condición pecaminosa. Y sabe que si Dios no lo limpia continuamente en lo más profundo de su ser, él va a caer en la desesperación. Pero hermanos, Dios propuso una solución. Él pone una solución al problema del pecado. Él no hace al hombre más justo, sino que hace al justo vivir dentro de él. Él no nos limpia desde afuera, sino desde adentro. Si solo el Hijo de Dios es quien encuentra complacencia delante del rostro del Padre, entonces Dios, el Padre, envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para hacernos como Él, para hacernos uno con Él. El versículo 38 es una profecía en sí mismo y anticipa la inminente morada interna del Espíritu Santo en los creyentes.
Anticipaba la forma en que iba a entrar en vigor el nuevo pacto en el día de Pentecostés. El Señor explica esto a sus discípulos en Juan 14, 16 y 17. Acompáñenme ahí un momento, por favor. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note también, hermanos, que el versículo 38 de nuestro texto también dice, no dice en su interior, sino de su interior, o desde su interior. Esto implica que el Espíritu Santo no está estancado en el creyente. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿acaso nosotros sí? Como dijo alguien, los creyentes somos hechos canales y no terminales de las bendiciones de Dios. Cristo continúa su obra por medio de su iglesia. Ellas son sus miembros por los cuales el Dios de la gracia alcanza a otros con bendición. Recordemos el propósito de nuestras vidas y el anhelo del corazón de Cristo que está expresado en Juan 15:8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro último punto, el don del Señor, en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan apunta específicamente al día de Pentecostés, el día en que se produjo el verdadero derramamiento del Espíritu Santo del cielo. Como vimos en nuestro texto, al Señor nadie le hizo nada durante la fiesta, porque aún no había llegado su hora. Era necesario que el Señor acabara su obra. Era necesario que el nuevo pacto fuera instituido con la sangre del Cordero y que, habiendo resucitado de los muertos, entrara en su gloria, para que enviara desde los cielos al Espíritu Santo de la promesa. Hechos 2:33 dice lo siguiente: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que es curioso que dice, ¿ha mostrado esto que vosotros veis y oís? No, ocupa la palabra derramado, derramado como agua. El Señor había anticipado esto a sus discípulos en el aposento alto, en Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por tanto, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es la prueba irrefutable de que Jesús se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y como el Dios encarnado, glorificado en el cielo, puede enviar al Espíritu Santo, porque solamente Dios puede enviar a Dios. Qué gracia, hermanos, estamos viendo en nuestro texto. Qué gracia ha sido derramado sobre esta tierra para la obra del Señor, para la gloria de Dios. Que Dios haya derramado toda la plenitud de su amor sobre la ciudad pecadora que puso en una cruz a su Hijo. Que el mismo Señor que fue despreciado en la fiesta de los tabernáculos y fue muerto en la Pascua, haya enviado a sus siervos en el día de Pentecostés con el mensaje de salvación. Y no a cualquier ciudad, sino precisamente a los habitantes de Jerusalén, partiendo por ellos. A ellos fue anunciada primeramente esta gracia, dice el libro de Hechos. Esto, hermano, no nos dice nada acerca de la abundancia de misericordia que podemos encontrar en el Señor. Nosotros también fuimos alcanzados por la gracia. Éramos tan torpes que no entendíamos. No sabíamos de qué teníamos sed. Hasta que Dios resplandeció en nuestros corazones y pudimos ver la belleza incomparable del Salvador. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, casi todos, hemos bebido de la fuente hasta saciarnos.
Y aún con toda nuestra infidelidad, cuando hemos entristecido al Señor Jesús, nunca hemos podido agotar su misericordia. Jesús, hermanos, así como en ese día, en la fiesta de los tabernáculos, así hoy también sigue llamando. Sigue llamando a través de los suyos, a través de su iglesia. El mismo deseo está en Él. No ha cambiado, Él es inmutable. No porque haya ascendido a los cielos dejó de sentir, sino al contrario. Él realmente quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira cómo Él concluye su oración sumo sacerdotal. En Juan 17:16 dice lo siguiente: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mi hermanos, ¿cómo es que Jesús da a conocer el nombre del Padre? ¿Cómo lo hace si no es por medio de la predicación del Evangelio? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Cuando se predica el Evangelio, es Cristo hablando a través de sus siervos. Y hermano, mira la gracia del Señor. Tú, que estás sentado aquí hoy, puedes ser usado como un instrumento en la salvación de un alma. No necesariamente desde un púlpito, sino como muchos lo han hecho en sus trabajos, hablando, dando testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. Tú puedes llevar a un sediento a que beba con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y hago un llamado también a quienes aún no han doblado sus rodillas ante Cristo, a quienes todavía no se acercan a Él pidiendo misericordia, el perdón de sus pecados y gracia abundante. Sabe que aún hoy hay tiempo para escapar de la condenación del infierno. Aún hoy puedes ir a Jesús. ¿Qué es lo que te impide ir a Él y beber gratuitamente, sin dinero y sin precio? Mira al costado traspasado de Jesús. ¿Qué es lo que ves brotar ahí? Sangre y agua. Estos simbolismos no te dicen nada. Sangre para tu justificación, agua para tu santificación. Todo lo que el alma humana necesita está en Jesús. Él es la fuente del agua viva. De Él brota. Él como hombre murió y como la roca de Israel brotaron aguas. El Señor sana, Él envía su salvación y quiere mostrar a todos que Él está dispuesto a perdonar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acompáñenme a orar, hermanos, un momento. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de nuestra condición pecaminosa, para darnos vida, Señor, gracia abundante, el perdón de nuestros pecados, Señor, y una vida de deleite en la presencia tuya, Señor. Te rogamos que sigas llamando, Señor, al arrepentimiento, que más hombres se conviertan a ti para que Cristo sea glorificado, que reciba toda la recompensa de su obra. Señor, te rogamos por esto y te pedimos que nos hagas fieles también para poder anunciar tu palabra, imitando a tu Hijo que se esforzó y arriesgó tanto por nosotros, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.